Dios les bendiga a toda la audiencia de Jesús te cambia. Queremos darle la bienvenida a nuestro programa Momentos de Reflexión. También damos una bienvenida al pastor Edward Correal que nos visita en esta ocasión. Dios le bendiga, pastor, bienvenido. Amén, hermano Edwin, Dios lo bendiga. Estoy agradecido con Dios por la oportunidad que me da de estar aquí en este programa Momentos de Reflexión y a través de producciones Jesús te cambia. Me siento muy contento, muy alegre, porque Dios ha estado con nosotros y porque, si estamos aquí es porque así Dios lo ha querido y esperamos ser de bendición en este programa. Bueno, pastor, sé que será de gran bendición. Por eso invitamos a todos para que estén atentos y queremos, pastor, que nos relate cómo fue su conversión a Jesucristo. Pues, hermano, son muchas experiencias vividas. Cuando Cristo me llamó, yo siempre he dicho que el Señor fue el que se me cruzó en el camino. De pronto, por mi propia cuenta no hubiera llegado a los caminos del Señor, pero el Señor se encargó de ocasionar todo, de organizar todo, y fueron con muchas experiencias vividas, otras soñadas, momentos de soledad, momentos de tristeza, momentos en los cuales sentí que mi vida no tenía sentido, momentos en los que creí que tal vez hasta ahí llegaría. Jesucristo se cruzó en mi camino un 7 de mayo del año 2006 a las 6 de la tarde, aquí en esta hermosa sede de Ciudad Porfía. El Señor citó ese día, que digo yo siempre porque ese día era el que Dios tenía preparado para mí, pero de antemano hubo muchas experiencias, sueños que yo tenía, muchas pesadillas, que Dios me llamaba, me encontraba en calles solo, deshabitadas, y yo siempre me despertaba gritándole al Señor que me esperara, que tuviera misericordia de mi vida, porque desde niño ya me habían como que llevado a la iglesia y me habían instruido en los caminos del Señor, y es ahí donde se hace real la palabra de Dios cuando dice: instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces siempre cuando estaba perdido en vagancias y tantas cosas bajas donde caímos, allá yo meditaba, yo pensaba, yo decía, algún día tendré que volver. Conocía la verdad, conocía el camino, conocía la vida que había en Cristo, y ese día 7 de mayo del año 2006 el Señor propició todo y llegamos a los caminos del Señor de una manera, digo yo, muy anormal, porque fue una hermana que el Señor, yo siempre digo, prácticamente pues no me obligó, pero sí forzó mucho para que yo aceptara a Cristo en el corazón, después de haber venido y estar aquí en un culto de jóvenes. Me insistió bastante después de que salimos del servicio, y yo siempre dije en mi corazón, en ese momento, voy a hacerlo como para pasar el momento. Pero cuando yo estaba repitiendo esa oración, Dios estaba hablando a mi corazón, a mi mente, y yo decía, esto no es por pasar el momento, esto es en serio. Y hasta ahora Dios nos ha ayudado, hermano. Hasta aquí Dios le ha permitido estar. Pastor, coméntenos una experiencia que marcó su vida en el sentido espiritual durante el momento que estuvo aquí dentro de la congregación. Experiencias en la congregación desde mi juventud, porque tenía 18 años cuando llegué a los caminos del Señor. Fueron demasiadas, muchas, sin duda alguna, y que siempre compartimos con los jóvenes de esa época. Fueron algunas cuando fuimos, Dios tocó el corazón de nuestro pastor y se organizaron algunos campamentos para la juventud, solamente para la juventud. Nos íbamos, nos quedábamos una noche allá, había culto esa mañana y a culto en la noche, y fue allá cuando una vez el Señor habló a mi vida a través del siervo que llevó la palabra ese día,
y me dijo que me necesitaba en su obra, que él, todo lo que había permitido hasta ese momento no era casualidad. Y me acuerdo mucho que ese culto duró como 4 horas. Entre el mensaje y la administración fueron como unas 3 horas, porque no parábamos de llorar, no parábamos de cantar, no parábamos de darle la gloria a Dios. Y ahí entendí que el Señor, lo que se había trazado con mi vida no era pequeño, sino que Dios tenía un propósito grande conmigo en mi juventud. Son momentos inolvidables, creería yo, y experiencias que marcan nuestra vida, pero pudiéramos decirlo prácticamente que fue también, además de eso, como la experiencia que Dios le da del llamado al ministerio. ¿Hay algo más que puede encerrar esa área del llamado al ministerio? ¿Cuál fue su mayor experiencia en cuanto a eso, el llamado a la obra del Señor, al servicio del Señor? Claro, después de pues, que el Señor me permitió ya formar un hogar con mi amada esposa, después de que nos casamos, el Señor empezó a enfatizar mucho más en eso, ¿sí? A ella, por parte de ella, ya le había hablado de la obra, y a mí también. Recuerdo mucho que en una campaña habíamos tocado, yo me había sentado, y porque el Señor siempre me regaló pues la oportunidad de estar ahí en el grupo de la alabanza, y siempre una hermana que vino a predicar, estuvo en esa campaña, se acercó a mí y me preguntó, yo quisiera saber, ¿usted es pastor? Y yo miraba muy raro, yo decía, no, yo no soy pastor. Y se iba, y en otra ocasión volvió ella y otra vez me dijo, Dios bendiga al pastor que nos está acompañando, y yo me miraba y yo decía, pero, no es pastor, no soy pastor. Entonces ese día me llamó al frente, llamó a mi esposa, bueno, y Dios nos hizo el llamado delante de toda la iglesia. Ya el Señor nos había estado como que avisando, y son experiencias inolvidables, que Dios habla de un propósito, de un proyecto que tiene para conmigo, para con mi hogar, y ese llamado que Dios nos hizo delante de toda la iglesia fue una experiencia muy bonita, ¿sí? Pero si vamos a hablar de experiencias, son muchas, porque después el Señor puso sentir en su siervo, en mi pastor Alirio Martínez, y me acuerdo mucho que yo como que trataba de esconderme porque el Señor ya me había hablado que ese año era el año en que Él me iba a sacar a la obra, y cada vez que yo miraba al pastor, yo me escondía de él, y mi esposa mucho más, ¿sí? Pero bueno, uno se puede esconder tal vez de los pastores, de los líderes, pero de Dios no se esconde. Nadie se esconde del Señor, y siempre el Señor, el pastor mandaba a algún líder, algún colaborador, dígale al hermano Edward que se quede después del culto y que necesito charlar con él. Y cuando el hermano iba a buscarme, yo ya estaba en la casa. Entonces después charlamos con él, se dio la oportunidad, y con mucho temor y temblor, porque el servicio en la obra del Señor se debe llevar con temor, con temblor, pero también con mucha convicción de que es el Señor el que nos ha llamado, de que es el Señor el que está al frente de la obra, y que nosotros lo que vamos a hacer es como ser un puente, un canal para que el Señor le dé al pueblo lo que Él tiene para el pueblo a través de nuestras vidas. Qué bueno, pastor, eso es una bendición muy grande, un privilegio muy grande de parte del Señor. Actualmente, ¿dónde está sirviendo a Dios? Bueno, actualmente estamos allí en la sede de la Madrid, aun cuando salimos a la obra estábamos en la sede del Jordán Paraíso, y allá Dios nos regaló muchas experiencias bonitas. Durante 2 años y medio servimos al Señor en aquel lugar. El Señor nos mostró de su presencia, de su respaldo, de su gloria, y actualmente estamos en la Madrid, donde llegamos allá a continuar un trabajo que se venía haciendo ya a través de la iglesia de la sede de Ciudad Porfía, y ahí estamos para la gloria de Dios. Ya casi vamos a completar 1 año en ese lugar. Qué bueno.
Bueno, pastor, queremos que también usted le dé un consejo a los jóvenes que en este momento nos están mirando, los hogares que son jóvenes, que tienen un llamado al servicio de la obra del Señor, un consejo para ellos. Amén. Sí, claro, a los jóvenes que nos están viendo a través de este hermoso programa Momentos de Reflexión, Dios los bendiga. Gracias por estar ahí sintonizándonos. Pues quisiera citar un pasaje de la palabra de Dios que ha sido muy simbólico para mí, de mucha bendición. Obviamente toda la palabra lo es, pero este pasaje habla acerca del llamamiento de Isaías y quisiera leerlo. Dice la palabra de Dios: y tocando con él sobre mi boca, dijo, ¿qué es esto? Que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Este consejo se los doy a los hogares jóvenes, que sin duda alguna a muchos de los que nos están viendo, el Señor ya les hizo el llamado a la obra del Señor, y muchos jóvenes que sienten carga por la obra del Señor, por las almas. Les invito para que dispongan sus vidas en las manos del Señor. El Señor quiere cumplir sus propósitos en nuestras vidas. El Señor quiere llevarnos al cumplimiento de cada uno de ellos. Así que Dios lo único que espera y que busca de parte de nosotros es que digamos, como dijo Isaías, heme aquí, ¿sí? Heme aquí, envíame a mí, porque la mies es mucha, hermano, y hay pocos obreros, como la misma palabra de Dios lo dice. Pero creemos que cuando un joven, cuando un hogar joven, una jovencita, un hogar se dispone a servir al Señor, Dios obra de manera poderosa, Dios obra de manera especial, y eso es lo que Dios quiere, manifestar su gloria y su poder a través de nuestras vidas, que somos vasijas de barro. Permitir que Él nos moldee, porque una de las cosas que yo decía y decía mi amada esposa, siempre lo teníamos claro, que teníamos muchas errores, muchas falencias, pero algo de lo que siempre nos alentaron y nuestra amada pastora, la esposa de nuestro pastor, de mi pastor, nos decía, era que Dios iba a ir moldeando eso, que Él no buscaba perfecciones, sino que Dios buscaba era una vasija dispuesta para Él ir a perfeccionando conforme a su maravillosa voluntad. Para perfecciones está Dios, Dios es perfecto. Nosotros estamos buscando la perfección en el Señor. Así que este consejo es para todos, para que se dispongan en la mano de Dios. Gracias, Pastor Edward, también por su visita, su compañía a este programa Momentos de Reflexión. Dios bendiga también a todos los que nos han estado sintonizando en esta preciosa hora, y recordemos de aquí en adelante a decir, heme aquí, envíame a mí. Dios les bendiga.